Hola mi gente, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que la bendición de Papá Dios es la vida después de una Semana Santa tan intensa y uno prometía que hoy siempre se repite el mismo tema, pero hay uno más que lo supera, lo que han dicho los sacerdotes. Señores, buenos días Pablo, Nelson, ¿cómo les fue de fin de semana? Muy buenos días, buenos días. Mucha paz, mucha tranquilidad en familia y como siempre desde hace 30 y algo de años, contando muertos. Qué pena. Qué pena. Muy buenos días, camarada. Lo de buenos días es un decir. Buenos días, buenos días. Sobrevivimos, habrá que decir. No sé. Así, yo exhortaba aquí el pasado jueves que cada quien tome y deje, que lo celebre a su manera, de acuerdo a sus creencias y a sus posibilidades. Y aquí estamos en la rutina diaria. El país comienza a repetirse de esta mañana. Bueno, hay algo que es distinto. Hoy es el Día Mundial de la Tierra, de la Madre Tierra. Hay una serie de actos, de actividades en el país. Eso fue consignado por... No hay un TD, una misa, pues debería haber una misa. Una misa para la tierra. Rajar no da grito todito. Un reponso para la tierra. En el 70 la ONU consagró este 22 de abril como el Día de la Tierra. Y habrá mucho discurso conservacionista, ambientalista, pero como ustedes dicen, el día siempre comienza con la contabilidad. Y yo estuve haciendo un paneo en los diarios y ninguno coincide, pero que no sé por qué se esfuerzan tanto en ese conteo macabro. Dejen que el COE a las 11 tiene la rueda de prensa y de eso informe. Por ejemplo, Diario Libre contó 27 y lo destaca, el Caribe 23, el Listín 14, entre jueves y sábado, el Hoy 17 y el Día 29 muertos en accidentes y riñas. Monegro siempre va a tener problemas. Monegro, nuestro amigo, director del Día. José Patricio. José Patricio Monegro. Sí. Porque él cuenta también lo de las riñas. Entonces el del COE dice, no, es que lo que se cuenta son lo que están en los 4 niveles que maneja el operativo. O sea, accidentes viales, asfixia por inmersión, intoxicación alcohólica y alimentaria. Pero ya ustedes ven, ninguno de los periódicos coincide y todos se empeñaron, bueno, excepto el Nuevo Diario, el amigo Percio Maldonado, no da ninguna cifra y se cuidó, dice Percio, tal vez por los años. Los medios de comunicación reportaron fallecimientos por accidentes de tránsito y ahogamiento, pero no dice más de ahí. Pero aquí estamos, señores. Pero bueno, es una gran cosa lo que ha hecho el CONEDI, es un poco suspender este macabro festival de datos que se iba dando toda la semana. Sí. Van 18. Entonces van un trago, otro trago, una bachatica, subió a 21 los muertos. Boletines oficiales durante toda la semana. Eso es lo que llamo eso es periodismo macabro. Nos ponían a hacer periodismo macabro. Ya no, el COE ahorita va a presentar sus datos a las 11, si mal no recuerdo, su boletín. Eso, andan entre 23 y 27, 0 mata 0, 3 que llevaba 16, por ahí. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante en esto es, y más que importante, lamentable, es uno confirmar cada lunes post Semana Santa lo irresponsables que somos como ciudadanos. Porque de que el país ha avanzado en cuanto, por ejemplo, las carreteras, la calidad de las carreteras nuestras hoy no tiene que ver nada con lo de hace 20, 25 años, absolutamente nada, lo que no significa que haya muchísimas cosas por hacer, entre ellas la circunvalación, atención Gonzalo Castillo, presidente de la República, y la María Santísima, si fuera necesario, lo de la circunvalación de Baní es para comenzarla ayer, porque lo que ocurrió en la entrada de Baní, a mí me escribieron un grupo de amigos, entre ellos Aquiles Correa, que se tiró 2 horas y media para cruzar Baní solamente. Y eso es por la falta de la circunvalación. Pero iba por el tema de que de parte del Estado hemos visto una gran mejoría en cuanto a la calidad de las carreteras en los últimos 20 años. Por tener mejoría, tenemos hasta una cosa que se llama carreteo, una vaina maravillosa, que van 3 motores a una velocidad sumamente prudente y usted se pone en la fila y va despacio, pero de manera organizada. Tenemos
No solamente eso, seguimos teniendo los voluntarios y por tener hasta tenemos lo que anunciamos aquí el jueves, creo que fue, donde se presentaron las acciones que hace el Ministerio de Obras Públicas con cada ciudadano dominicano que en su carrito, nuevo o viejo, tenga un problema mecánico, que hasta gomeros le ofrece el Estado. Para no decir que ha aumentado el número de voluntarios, la gente que le informa y le dice, mire, después de las 6 no se puede estar en los balnearios. Como cada año se dice el balneario que no se debe utilizar, que está cerrado por A o por B. Todo el mundo sabe los balnearios que están contaminados. Pero hay una vaina que se llama responsabilidad ciudadana. Claro, yo no estoy diciendo que no falte mucho por hacer de parte del Estado, pero el asunto principal, a partir de lo avanzado en ese tema en los últimos 20 años, no son los servicios que se ponen en ejecución vía el COE, Defensa Civil, sino la irresponsabilidad de cada uno. Y es por eso que yo hace más de 10 años que no, en Semana Santa yo aburrido soy casi siempre, pero en especial en Semana Santa de absoluta tranquilidad, pero es por eso. Creo que aquí entre lo que, sobre todo ahorita cuando venga el listado de los muertos, que piense cada quien qué es lo que está haciendo mal. Y el problema de la irresponsabilidad ciudadana, porque es muy cómodo quedarnos en la crítica al otro, es muy cómodo. Nadie deja de incluir en sus lamentos especiales la muerte del joven pelotero de San José de Ocoa. Es una muestra de que en el tema de carretera no solo importa cómo vaya usted, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Por eso, definitivamente, lutos a todos los que han perdido a un ser querido en condiciones que nadie quiere después de un día como el celebrar la Semana Santa. Y nada supera lo importante que es perder un ser humano, pero este fin de semana también los sacerdotes se han hecho noticia. A partir de hoy, no obstante, hay que agregar que el tema Odebrecht vuelve a la palestra. Exactamente. En condiciones de una presión mundial que en República Dominicana no necesariamente se reproduce. Pero es bueno que tú menciones el caso de Odebrecht. Sigue hoy, entonces, una nueva etapa. El Ministerio Público va a la réplica de lo que dijeron los abogados de los imputados. Entonces viene la etapa de réplica y contrarréplica. Entonces, atento que seguirá la novela Odebrecht. Y a las 6, señores, la Junta Central Electoral va a hacer una demostración al Comité Político del PLD, del voto automatizado. Allí estarán, me imagino, todos los miembros del Comité Político y quizá aprovechen y hagan una parte y hablen algunas de las cosas que están sonando en el ambiente. Pero eso es parte de que retornamos hoy al mundo de los vivos. No se olviden que sigue el match Tribunal Superior Electoral PRD y que aguardamos 8 sentencias del Tribunal Constitucional que son vitales para las elecciones, pero esa va a ser la cotidianidad de los próximos días. Pero el tema, salvo de contar muertos, que una vez más esperen el informe oficial, la inmensa mayoría de las muertes tienen que ver con accidentes de tránsito, consumo de alcohol y ahogamiento. Que el ahogamiento es primo hermano del consumo de alcohol, porque una buena parte de los ahogados tiene que ver con consumo de alcohol. Y eso es así. Y eso tiene que ver en lo fundamental con irresponsabilidad ciudadana, aunque hay una parte que es la que tiene que ver con los accidentes de tránsito, hay una parte que no solo tiene que ver con la alta velocidad, ir como la Honda del diablo, sino también cuando se reúne el conducir de manera suicida a 200 kilómetros por hora con la imprudencia de una patana estacionada sin las luces debidas a la derecha. Entonces pasan cosas horribles. Pero amén de estas cosas que uno tiene, insisto, en el año 82 ya uno hacía este recuento de muertos después de Semana Santa. Ahora, el gran tema indudablemente que tiene que ver con todo lo que fueron las palabras. Primero, las advertencias de Osoria, del arzobispo Monseñor Osoria, y luego las esperadas 7 palabras, el sermón de las 7 palabras, que ahí están la esencia de todo eso. En esto hay una frase que puede explicar muy bien lo que está ocurriendo, es aquello de que si los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. ¿A qué yo me refiero? Bueno,
si aquí la oposición, por alguna razón que podemos analizar en otro momento, no está haciendo su labor de encauzar y representar las insatisfacciones de la ciudadanía, si aquí la Marcha Verde se ha ido empobreciendo, entre otras razones porque se ha quedado sin voceros, porque sus mejores voceros son ahora candidatos políticos, lo que desmonta cierta parte de su discurso sociopolítico para convertirlo en un discurso político electoral. Bueno, si los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. O sea, si hay este vacío de liderazgo social, ahí aparece la Santa Iglesia Católica. Si usted le suma a esta actitud asumida, que no es nueva, por la Iglesia Católica, con los errores del gobierno, entonces es lo que tenemos, porque aquí nadie está diciendo, cuando digo nadie, quiero decir la gente sensata, la gente institucional, la misma Iglesia Católica, las evangélicas, incluso la gente más sensata de la oposición, en la comunicación pasa igual. Aquí nadie está diciendo que existe una dictadura. Y los que hemos tenido la oportunidad de padecerla, hablamos con un poquito más de autoridad. Ahora, no es ese el centro del discurso. Aquí donde está el problema son las señales de intolerancia que se están presentando. Y por eso hace 3 o 4 días yo le decía aquí de que iba a ser un antes y un después lo que le hicieron desde la Procuraduría General de la República a una jueza miembro de la Suprema Corte de Justicia, la reacción y todo lo que había ocurrido en torno al Tribunal Superior Electoral porque su sentencia no coincidía con los intereses del partido gobernante. Yo dije que iba a ser un antes y un después, y ya el no va más viene con la reacción ante las críticas del sermón de las 7 palabras, porque en cuanto al tuit de Rodríguez Marchena, el problema no es el tuit, no, ni siquiera el contenido, porque es de general conocimiento de que salvo África y América Latina, la Iglesia Católica cada vez pierde mayor influencia, número de feligresía e influencia de su feligresía en el resto del mundo, salvo África y Asia. Eso lo sabe todo el mundo, como sabe los errores, porque el mismo Papa Francisco se ha ocupado, ha sido el primer Papa que lo ha enfrentado y por eso ha salido la pus y las cucarachas han salido de los hoyitos de las casas. Ahora, el problema no fue el tuit. El problema es el momentum se dice en la política, el momentum en que ese tuit se envía. Porque no es costumbre de Rodríguez Marchena, pero sí de cierto peledeísmo histórico, de desacreditar el mensajero que envía un mensaje de contraposición a lo que piensa el PLD. Eso es muy de la política dominicana y el PLD lo ha desarrollado en los últimos 30 años de una manera terrible. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, usted viene y le hace una crítica muy dura al PLD y de repente el vocero le sale diciendo que usted en el 72 cayó preso en una redada por droga en el DREI de la zona colonial. Adiós, ¿qué tiene que ver? Rebata mi argumento. O sea, yo creo que la Iglesia Católica hace estas afirmaciones y lo que tiene que hacer el Comité Político y la María Santísima es reunirse y presentarle un documento al país donde presente lo logrado, lo que se ha avanzado en esto y se le dé alguna explicación, si es que la hay, de todo lo que ha ocurrido, del caso de Miriam Germán y de la absoluta impunidad hacia las personas que montaron ese callezaje Foro Público siglo XXI. Entonces, este asunto de yo descalificar, eso es preocupante, porque si esto se lo hacen a la Santa Iglesia Católica, imagínense a Juancito Pérez Vidal alias Tito. Y miren que es el presidente del PLD, expresidente de la República, quien más veces ha repetido un viejo axioma de la comunicación política. Eso es muy viejo, pero lo retomó Leonel Fernández. No es de inteligentes en política pelearse con gente que usa sotana y con la que compra tinta, papel y tarjetas de televisión y televisores LED al por mayor. No es
no es inteligente. Pero insisto, aquí hay algo que Danilo Medina y Leonel Fernández tienen que ocuparse de esto, y son las señales de intolerancia y de autoritarismo, y subrayen ahí, innecesario, porque estamos hablando de un PLD que hoy las tiene todas consigo para seguir en el poder, hoy. Económicamente, nada, no lo dice ni el Banco Mundial, ni el BID. Nadie te habla de la posibilidad de una crisis importante de aquí a abril del año que viene. Las encuestas en todas, el PLD, si no duplica, está cerca de duplicar a la oposición. Entonces, si ese PLD, con todas de su lado, prácticamente dividido, con todas de su lado, se está comportando con esa intolerancia, adiós. Hoy, ¿qué va a ocurrir en el momento en que el PLD vea realmente cercana, ahí al ladito, la posibilidad de salir del poder? Entonces, eso se lo dejo a Danilo Medina y a Leonel Fernández, que lamentablemente uno quisiera que fuera un partido más democrático. Pero esa es la política dominicana es esa. Aquí, de los últimos 100 años, todo el que llega ahí se dice, Balaguer, sin ti se hunde este país, se cambia el nombre según quien sea el presidente. Pero a Danilo Medina y a Leonel Fernández se la dejo de tarea, que lo demás es monte y culebra. En el PLD ellos tienen la primera, la última y la penúltima palabra, y lo están haciendo muy mal los PLDistas en lo que tiene que ver con una innecesaria intolerancia y práctica autoritaria en la lucha política, sobre todo con gente que usa sotana y que compra papel y tinta al por mayor. Bueno, yo podría coincidir en el discurso del autoritarismo, que los hay, muchos autoritarismos. Lo que no me cabe ni me cuadran los números es que vamos a hacer una dictadura, porque de ser así, los políticos no debieran estar buscando votos, sino enarbolar como consigna principal el respeto a la democracia, a las instituciones democráticas. Pero bien, vamos a hablar de locura. Yo necesito ayuda. Dice usted, creyente, profesa. Claro, dígame, ¿para dónde hay que ayudar? No, a ver qué avispa fue que le picó a locura, porque es que yo no estoy entendiendo. No, todo eso se nota, fue un proyecto consensuado para que se unificaran los criterios de los diferentes párrocos. Y fue interesante porque entonces cada uno con una cámara enfrente, porque se sabía ya que la Iglesia Católica tenía una posición contra el gobierno. Entonces, aunque el tema de la antirreelección, uno entendía iba a ser asumido por los curas, la verdad es que se la jugaron con una posición extrema, porque yo coincido en que no podríamos estar hablando de que estamos regresando a Trujillo, pero el autoritarismo es un mensaje también muy negativo en tiempos de la democracia, suficiente como para que uno sienta que el sistema no responde a las necesidades de la gente. Muy bien, necesitaba a alguien con fe que me ayude que me ayude a entender, porque es que no me llegan, no me cuadran unos números. Mire, lo del sermón de las 7 palabras, eso fue casi histórico. La iglesia la emprendió contra el gobierno, y cuando lo digo que la emprendió, porque de las 7 palabras, 4 son ataques frontales al gobierno, incluyendo 2 contra la reelección y contra la modificación constitucional. La primera y la cuarta palabra son expresamente contra la reelección de Danilo Medina y contra la modificación de la Constitución. La primera, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, y la cuarta es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Están referidos a eso. Hay una sexta palabra que es un ataque, pero que es una desproporción. Por eso yo creo que debió haber más comedimiento en esa parte. La Iglesia alaba la aplicación, la ejecución del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Dice que eso funciona bien, que se han construido escuelas, que se están capacitando maestros, pero concluye, ¿qué se hace con el restante 96% del Producto Interno Bruto? Entonces, ahí entró también a un ataque al gobierno. Cuando pregunto qué avispa le picó a los curas, porque no creo que eso sea casual, obedece a alguien, a algo, perdón. Algunos analistas dicen que pasándole factura. Usted sabe que Danilo, en un proyecto de ley, apoyó la despenalización del aborto en sus 3 causales, y eso no simpatizó a la iglesia, pero eso no es el tema que se está discutiendo ahora. Si es una factura vieja. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
no me están cuadrando los números. Ahora, yo creo que no debe haber desproporción en la respuesta del gobierno. Es más, no debiera siquiera existir una respuesta directa. El gobierno, no creo que le convenga al gobierno ni a ningún político entrar en una confrontación directa con la Iglesia Católica. Ahí he escuchado voces que suprimir el concordato como una retaliación. Dejen ese concordato tranquilo. ¿Cómo es posible? A lo sumo, debiera haber más equidad entre las distintas iglesias y no tanto privilegio para una sola. Pero este tema se va a agotar por sí mismo, digo, el de la modificación constitucional, cuando se decida Danilo Medina. O sea, ese es el tamaño y la proporción de ese tema. Por tanto, no merece ninguna discusión, ninguna respuesta directa del gobierno, sino el PLD, Danilo, Leonel, resolver un problema que no solamente causa dificultades a lo interno del partido de gobierno y lanza una nebulosa, sino que tiene que ver también con el futuro en democracia de los dominicanos. Ahí tenemos nosotros que convenir que una modificación constitucional, esa ha sido mi posición aquí, va a traer muchos problemas, incluyendo un resentimiento de resentirse institucional. Las instituciones se van a resentir y sería algo muy agónico. Mi conclusión es que no creo que Danilo esté en eso. Además, con esta oposición... ¿Usted no cree que el presidente esté en reelección? No, yo no creo que él esté en reelección. ¿Su grupo lo está empujando? Los grupos lo están empujando y él ha dicho a su gente, salgan a la calle, porque tiene que dinamizar por H o por R esa estructura. Yo creo que en ese nivel no se es tan inocente. No, lo que es la realidad. Todas las encuestas dan un 67, un 70% de rechazo a la modificación y ahora con la iglesia en contra, ¿y qué camaradas, ustedes recuerdan cuando yo hablé aquí hace unos meses largos del asunto del checklist, que todos los presidentes se dejan querer, porque ese institucionalista y demócrata de Leonel Fernández permitió aquel ridículo de los ingenieros constitucionalistas. O vamos a tratar de ese objetivo. Uno quiere a Platón, pero quiere mucho más a la verdad. Ustedes no recuerdan que se le presentaron al presidente 20 y qué sé yo cuántos senadores. Usted tiene que ir. No, la carretilla, 3 millones de firmas. ¿Usted recuerda aquella? Y ahora el presidente Fernández, tú le dices eso, le dices, bueno, pero precisamente yo no fui, profesor. Y yo le digo porque yo puedo hacer la anécdota de que yo le hice esa pregunta personalmente al presidente Fernández y en ese entonces, en el momento más alto, él me dijo, usted puede estar seguro de que yo no voy a modificar la Constitución para beneficiarme. Bueno, ¿qué ocurrió? Que no lo hizo. Aplausos, presidente Fernández. Pero mientras eso llegó ese momento, él no frenó todos esos afectos, como no lo ha frenado nadie. Como no lo ha frenado Danilo Medina. ¿Qué va a hacer Danilo Medina? Bueno, lo que yo dije que iba a hacer, el checklist, la oposición a la reelección se ha virado. En el 15-16 el apoyo era 70, ahora el rechazo es 70. Minutos más, minutos menos según la encuesta. Pero además, tenemos esa parte. Tenemos el no visto bueno, no rechazo tampoco, pero el no visto bueno ni nada simpático para la embajada que esto se haga, por el contexto internacional. Bueno, ¿qué faltaba? Que ya lo sospechábamos, faltaba la Iglesia Católica. Entonces, si la mayoría del pueblo dominicano está en contra de eso, tú lo has explicado entre otras razones, hay un 70-30, si... Ya para colmo, la Iglesia Católica, que es lo que... Porque yo, en esencia, Nelson, ibas bien. En esencia, todo esto es la Iglesia Católica diciéndole al presidente. O sea, lo que no se dijo, y que sí se dijo, eso es la Iglesia Católica diciéndole al presidente. No lo haga, que no le conviene ni a usted ni a su partido y sobre todo, lo más importante, no le conviene al país. Ese es el mensaje. Pero creo que sería bueno... rápidamente, como mencionaste las dos palabras más anti-reelección, rápidamente el resumen más resumido, como dice el amigo legislador de Nelson. Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este Viernes Santo resuena la misma súplica de aquel día
de aquel día: Padre, perdónalos. Sí, Padre, perdona a aquellos que ponen sus intereses personales de su grupo o partidos por encima de nuestro proyecto de nación, olvidando que por encima de la patria solamente está Dios. Eso se dijo. Claro, lo de por encima de la patria está Dios es para los no creyentes, y en democracia hay agnósticos, ateos, creyentes y no creyentes. La otra dura fue la cuarta, ¿verdad? Las cuatro. La de que pronunció Leonardo Aquiles Osuna de la Iglesia de Santo Domingo Sabio. Cito: ¿no está Jesús gritando nuevamente, clavado en la cruz, por sentir que nuestra sociedad está sumergida en tanta corrupción y la justicia en gran parte no cumple su papel y a veces se deja amedrentar y manipular por unos pocos que les reclamen el pago de favor antes de consumados? ¿Acaso no está gritando Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, al ver que la soberanía de nuestro país, nuestra Constitución, ha pasado a ser un simple papel, objeto de complacencia y conveniencia de unos pocos, alterado para lograr fines partidistas y personales? Y por ahí sigue. Pero yo insisto, todo esto tiene un resumen. Ustedes saben, la esencia de todo esto es: presidente, tranquilo. Mientras antes usted diga que no va y usted y Leonel Fernández se pongan de acuerdo a ver qué van a hacer ustedes con ese partido, mucho mejor. Pero esto de la reforma constitucional, segunda consecutiva, con el único objetivo de que el PLD lleve a su mejor candidato, al más popular de sus candidatos, eso no le conviene, sobre todo al presidente Danilo Medina, y por eso yo tendré que pagar varias botellas de vino caro, pero he apostado con más de un amigo de que finalmente el presidente Danilo Medina ha demostrado en su vida política, como Leonel Fernández, una cosa importante que se llama inteligencia emocional. No solo madurez política, que también la tiene, sino inteligencia emocional. Y por todo esto y esa frialdad a la hora de analizar los hechos es que le van a llevar a él a no lanzarse a esta aventura. Pero estaremos aquí. Insana virtud la de meter la pata, si me equivoco, lo admitiré. A mí me encanta cómo se la jugaron los sacerdotes, que no es un discurso nuevo, porque eso es algo que se repite aquí a diario, pero el valor de cuando lo dice un sector de la representación de la Iglesia Católica hace que hoy entonces sea supremo e imponente el análisis de esto, porque es un grupo de contrapesos, un sector de la sociedad de contrapeso al que sí escucha el gobierno de una manera importante. No, yo creo porque que son la cúpula también de siervos que votan. No, yo creo que hay que respetar la opinión de la Iglesia, que tiene muchísima cola que le pisen. Si el gobierno se dispusiera a contestarle a la Iglesia, por ejemplo, ellos hablan de la alternabilidad, pero donde hay menos alternabilidad es en la Iglesia. El Papa está allí hasta que muera y los obispos hasta que cumplan determinada edad. Además de que la Iglesia le están criticando eso, y aquí necesito tu opinión, Adis, que debió mirar también un poco hacia adentro en las 7 palabras, pero yo creo que el sentido de las 7 palabras es más o menos un escaneo social, me parece. No, porque si es por problema, ahí sí hay problema en la Iglesia. Pudo ser, pero entonces estaríamos cayendo en lo que Pablo señalaba ahorita, que es descalificarse a sí mismo en un momento en que la sociedad te está esperando una representación. Entonces, hay muchos momentos en que la Iglesia ha aprovechado para pedir perdón por esos hechos, por esas manchas que tanto la gente también está pendiente que existen. Pero este momento era importante para ese mensaje. Y yo creo que hay que apoyarlo, salvo la crítica que hemos hecho de que en realidad no estamos en una dictadura, que hay que criticar el tipo de democracia que tenemos porque se ve debilitada en la medida en que los 3 poderes del Estado atentan a fusionar. La Iglesia no ha dicho que estamos en una dictadura. Vamos en camino. Ha hecho la advertencia de que si cosas como las que han ocurrido recientemente continúan, podríamos, y es verdad que hay señales preocupantes de dictadura, por favor. Ahora, cuando un presidente del Senado tiene la reacción que ha tenido el presidente del Senado en una sentencia del Tribunal Superior Electoral, semanas después de que el Ministerio Público le monta y se demuestra un sistema de caliezaje a un miembro de la Suprema Corte de Justicia, y ellos no son capaces ni siquiera de aceptar, por sugerencia de la oposición, que se discuta si se va a llamar a capítulo a ese señor. Entonces, ese mismo Poder Legislativo, que, fíjate, con datos, demostrado que le intervinieron el teléfono y todo este mamotreto que hablamos aquí, ese mismo Congreso no es capaz de decir: ven, explícate esto. Hoy de repente a una sentencia
a una sentencia. Entonces son mucho. señales, No, pero que haya- señales, no, pero que haya La señales. misma iglesia, perdón, la Eso es misma lo que ha iglesia- hablado, señales. Ha La hablado de misma señales. iglesia en su sistema de elección de su élite no está violando los estatutos que la crearon. No, pero está bien, olvídate de eso. Muy bien. Yo Esas son sus reglas de creo juego. que si bien podría haber signos de intolerancia, eso dicta mucho de que nosotros tenemos camino a una dictadura. Entonces ahí hay una diferencia sustancial. Claro, aquí podría llegar un Bolsonaro. Incluso en Perú ahora, que está candente la discusión tras el suicidio de Alan García, he escuchado muchos análisis que dicen que esa sociedad, si no hay un pacto entre los liderazgos políticos y sociales, podrían caminar hacia un Bolsonaro. Entonces, las puertas siempre están abiertas para un régimen de fuerza, pero aquí no veo espacio, porque ¿qué es lo que caracteriza a la dictadura como régimen, como sistema? Es la fuerza, es el predominio de un poder sobre nosotros, es el conculcamiento de todas las libertades. Entonces, en ese sentido, creo que están exagerando la nota. Yo escuché un político amigo que decía, aquí tenemos 16 años en dictadura y todo el mundo corrobora que vamos hacia una dictadura. Y eso lo apuntala. Hay un informe del PNUD que suena bonito, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero eso lo hacen intelectuales dominicanos y lo coordina una politóloga y socióloga amiga, que dice ese informe que en la República Dominicana hay un profundo déficit democrático y de que estamos entre los peores de América Latina. Eso es falso. Y además dice ese informe que en el país no existe diversidad de opinión en los principales medios de comunicación. Falso también. Entonces, esas expresiones, en algunos momentos fuera de contexto, se están tomando para decir, en efecto, nosotros vamos hacia una dictadura. Pero reitero lo que decía hace un momento. Político que en este periodo electoral, que esté buscando prosélito, captando votos y se aferre a la premisa de que vamos hacia una dictadura, tiene que cambiar la consigna. Entonces tiene que abogar por preservar la libertad pública, etcétera, etcétera y etcétera. Pero hablando de eso, Pablo, que me gustaría escuchar tu criterio. Ustedes vieron lo de Wellington Arnold. Nicolás Maduro sal del cuerpo de Danilo Medina. Pero yo te digo, este fin de semana se escuchan muchas cosas. No lo digo lo iba a decir antes que mencionaras a Wellington. No, es que el locoviejismo político es práctica del poder y de la oposición. Entonces, cuando ocurre esto, la Santa Iglesia Católica advierte, vamos mal, estamos dando señales preocupantes que si se acentúan podría llevar esto a una dictadura. Es una advertencia, es una advertencia. Entonces, a partir de ahí, los dos extremos, sale el de la oposición diciendo, no, que tenemos 16 años en dictadura. Y usted sabe lo que es una dictadura, está hablando caballá. Dictadura. Pregúntele a su abuelo lo que es una dictadura. Ahora, dicho esto, claro que no hay dictadura. Sí, pero ya hemos señalado aquí que cuando un ministerio público le monta un sistema de caliezaje de manera impune a una miembro de la Suprema Corte de Justicia y no pasa nada, luego va a una rueda de prensa, se reitera en todo lo que hizo y dijo y no le pasa nada, eso preocupa. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad tiene sus equilibrios y sus poderes para controlar, para equilibrar, valga la redundancia. Entonces, si el poder le manda esa señal a la Suprema Corte de Justicia, aquí todo el que es juez, no, espérate, y así es que se va a actuar. O sea, a mí me van a intervenir el teléfono. Óigame, hoy el derecho a la intimidad. O sea, aquí todo el que critique, que enfrente, bueno, es que peor, es que esto fue peor, porque ni siquiera fue que enfrentó al gobierno. Es una señora que le dice al Ministerio Público en un documento, mira, el expediente de los encartados de Odebrecht, es en base a datos que los jueces deciden, no es en que yo creo y íntima convicción. Fue por eso. Entonces, en esto es importante ese aspecto de que dictadura, por favor. Si ustedes quieren, cojan dicta blanda de Balaguer, que de esa sí la vivimos, de esos. Y recuerdo ahora a Min Abel Hasbún, bajando de las escalinatas, de las escaleras de su casa. O sea, aquí comenzamos y no terminamos hablando de dictadura. Ahora, eso no significa que se están enviando señales preocupantes y Danilo Medina y Leonel Fernández tienen que saberlo, que hay un locoviejismo y que tienen que frenar eso que está ocurriendo hoy con la Iglesia Católica, pero que puede ocurrir con cualquiera de nosotros. Y es, ¿te meten preso? No. ¿Te golpean? No.
ahora yo te suelto los perros. Porque aquí cuántas veces yo personalmente he sido el más duro crítico de la Iglesia Católica en lo que tiene que ver con la impunidad casi absoluta que existía aquí con el asunto de la pederastia. Que a curas pederastas casi confeso lo que hacían es que lo mandaban a un retiro a Puerto Rico y a más de uno lo enviaron ahí y lo sacaban de circulación porque se creía esa Iglesia Católica que su poder estaba por encima de las leyes de los hombres. Esa es una crítica vieja nuestra aquí. O sea, uno en su momento le ha dado por donde le tiene que dar a la Iglesia Católica, porque uno quiere muchísimo a Platón, pero quiere más a la verdad. Ahora, este no es el momento para usted sacarle a la Iglesia Católica. No porque ustedes tienen un concordato que se aliaron al peor Trujillo para que Trujillo mejorara su imagen internacional y ustedes beneficiarse materialmente y políticamente y económicamente del Estado Dominicano con los impuestos de todo el mundo. Ha habido momentos para hablar de eso y lo hemos hablado aquí. Ahora, cuando la Santa Iglesia Católica te presenta esto a partir de realidades, no le suelten los perros, prepara un documento y responde, bueno, lo que puede responder el PLD, que también en los gobiernos del PLD se ha avanzado en muchísimas áreas. Es ahí donde está el error y por eso concluyo haciendo el llamado a Danilo Medina y a Leonel Fernández and Friends que se pongan de acuerdo a ver qué van a hacer con un PLD que está reaccionando muy mal a todo esto en un momento donde tiene todas las de ganar en febrero y en mayo del año que viene. Bueno, es que no tiene que contestar nada porque lo que se está criticando es una posible modificación constitucional. Entonces, la cosa es tan clara. La Constitución dice que no, lo otro es forzar el mingo. Bueno, intentando no forzar el mingo, así mismo, entonces hablaremos de patria luego de esta pausa. Luego de esta pausa está con nosotros el presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcázar. En breve, un conversado de los buenos. Continuamos en Enfoque Matinal. Estamos en abril y cuando uno piensa en abril, rápidamente piensa en la primavera, de la primavera pasa a la poesía, pero cuidado, que hay otro abril, que es el abril de la patria. Entonces, a partir de esto, hemos invitado al señor presidente de lo que es la Comisión de Efemérides Patrias para hablar de abril en la historia y en el patriotismo de la República Dominicana, desde el punto de vista de los grandes intelectuales que han dejado aportes y cómo analizar todo esto. Bienvenido, presidente. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos muy bien por aquí. Muy grato estar acá. Juan Daniel, vamos a comenzar hablando... No, primero tú llegaste al Tillao aquí. Sí, anda armado. Sí. Sí. Estos libros... Son 20 volúmenes que constituyen lo que se llama colección del 50 aniversario de abril. Ya estaremos conmemorando este 24, el 54 aniversario. Pero cuando se conmemoró el 50 aniversario, la comisión inició la publicación de una serie de obras llamadas clásicas sobre la Revolución de Abril y el resultado, 2 años y algo después, fue esta valiosa colección en la cual hay textos de autores dominicanos sobre la Revolución, testimonios de actores directos en la Revolución de Abril y estudios de académicos norteamericanos sobre la Revolución de Abril. Por ejemplo, ahí está el estudio del padre José Moreno, le digo padre porque en ese entonces era sacerdote, sí, que vivió en la zona colonial y su tesis doctoral en Stanford, me parece, fue precisamente sobre la Revolución y uno de los estudios sociológicos más interesantes sobre la cuestión de los comandos. Bueno, la vasta literatura sobre abril evidencia la significación del acontecimiento. Claro. Incluso para algunos historiadores, no sé si tú te apuntas ahí, es el acontecimiento bélico social más importante luego de la gesta restauradora. Claro. Entonces vamos a hablar un poco de la significación, sí, que tú le asignas al 24 de abril y ahí al ladito el 28. Sí, en la historia republicana dominicana hay 4 acontecimientos que son trascendentales y definitorios de lo que es la identidad nacional y el sentimiento patrio. La proclamación de la República y la guerra dominico-haitiana,
la guerra de la restauración, la resistencia armada contra la ocupación militar del 16 al 24 norteamericana y la guerra patria de abril. Porque en el siglo XX dominicano, a mi modo de ver, abril es el fenómeno, el acontecimiento bélico-político de mayor trascendencia. Es decir, la Revolución de Abril logró lo que no logró el tiranicidio de 1961. Es decir, que la mayoría del pueblo dominicano se lanzara armas en mano, no solamente a defender una conquista como las libertades públicas o la Constitución del 63 y la legitimidad de ese gobierno que fue derrocado, sino también para propiciar la ruptura definitiva con el orden jurídico-político que habíamos heredado de la dictadura. Esa ruptura, después del 65, la sociedad dominicana se transforma vertiginosamente en todas las instancias. De ahí surgió el movimiento renovador, surgió un movimiento literario, poético, nuevo, surgió una nueva corriente de interpretación historiográfica, de enfoque del pasado, y surgieron nuevas formaciones políticas. Es decir, contribuyó de una manera sustancial a un aceleramiento del desarrollo social, político y hasta económico de la República. Y recordando a Neruda aquello de que corría impetuoso hacia la libertad y la victoria cuando el texano Johnson hizo desembarcar los marineros. La llegada de los Marines, ¿qué significó y hasta dónde llevó el trauma que eso representa a la sociedad dominicana de hoy? Incluso. Precisamente los inicios del movimiento constitucionalista comenzó como un conflicto entre grupos políticos y militares, que se habían dividido en torno a la fórmula para salir del gobierno de facto y totalmente desprestigiado del triunvirato. Había grupos que entendían que lo que procedía era el retorno de Bosch sin elecciones a la presidencia para culminar su periodo. Otros entendían que lo que se imponía era nuevas elecciones y otros buscaban otros actores para continuar su control del gobierno. Entonces, cuando ese conflicto no se resuelve por la negociación, surge la rebelión armada, y cuando ya el grupo constitucionalista en apenas 4 días está casi tomando control, entonces se produce la intervención militar norteamericana, que fuerza que ese movimiento se trueque de un movimiento eminentemente revolucionario, constitucionalista por sus objetivos, se trocara en una resistencia armada y en una guerra patria en lugar de una revolución. Entonces, de ahí comenzó otra etapa, es decir, ya enfrentar una parte de la fuerza en rebelión a los interventores y al interés del gobierno norteamericano, en ese entonces dirigido por Lyndon Johnson, que era un representante conservador del ala demócrata. Pero conservador. Pero sí. Que quede claro. Sí, claro. Bueno, se dice incluso que esa estratagema de ellos de intervenir aquí también sirvió de escalada para la guerra de Vietnam, porque en esos momentos se acrecentaba la presencia norteamericana en Vietnam. De manera que a partir del 28 de abril, la revolución toma otro sesgo. Y ahí entonces duró unos 4 meses de enfrentamientos, primero con sectores criollos leales a los interventores y también a las fuerzas interventoras. Héctor Aristi, uno de los comandantes de Abril, Héctor Aristi recordaba que en Vietnam a él le dijeron: le agradecemos al pueblo dominicano que nos enseñó que a los gringos invasores las balas les entraban. Eso fue una cosa que marcó, pero Tony Raful tiene un libro delicioso sobre el azar en los hechos históricos, claro, seguro que tú lo has trabajado muy bien, porque se dice que sin la muerte de Kennedy y sin la revolución cubana, la suerte
de la vida dominicana hubiese sido otra, de la política dominicana, que la relación Bush con Kennedy no era lo mismo que con el señor Johnson ni con los demás, pero también la revolución cubana con su comunismo ya confeso, le decía a los norteamericanos que no podían darse, entre comillas esto, el lujo de permitir algo parecido a un gobierno no comunista, sino digno y verdaderamente demócrata y soberano. El azar en todo esto de abril, por favor. Bueno, el azar, si se toma como categoría histórica, es importante tomarlo en consideración cuando se trata de la desaparición de un John F. Kennedy, que hasta cierto punto habría que ver cuál era realmente su política. Es decir, Kennedy sustituye a Eisenhower en la presidencia, pero también entra a dirigir los destinos de Estados Unidos en un momento crucial de transformación a escala hemisférica. Y por lo tanto ya los Estados Unidos se estaban alejando de su vieja política de respaldo irrestricto a los regímenes dictatoriales de América Latina, en especial en el caso nuestro, y de ahí el apoyo y la simpatía con la que la administración Kennedy veía el nuevo gobierno de Bush. Pero, ojo, eso no quiere decir que no tenían sus, digamos, sospechas o sus resentimientos hacia una conducta de Juan Bosch demasiado liberal en ese entonces, que evidenciaba que no estaba dispuesto tampoco a ser manejado como un títere, como lo aspiraba el entonces embajador estadounidense John Bartolo Martin. En ese punto, el contenido, el carácter de la revuelta de abril del 65. Ustedes han hablado del peligro comunista, sí. Es un expediente. Abril tiene una virtud que lo resaltan los historiadores, y es que confluyeron una consigna y un camino. Claro. Claramente definida. Consigna, retorno a la constitucionalidad. El camino, sin elecciones. Sí. Entonces, ¿pero qué contenido tú le asignas a ese movimiento que logró aglutinar distintas fuerzas? Políticamente hablando, genuinamente democrático y liberal. Ahí no había oportunidad ni si en los dirigentes principales, no había el más menor sesgo, si se quiere, de lo que era una ideología marxista-leninista. Es obvio que en los inicios de los 60, la juventud en toda Latinoamérica, y el caso dominicano no escapa a esa realidad, estaba influenciada, estimulada, inspirada en el modelo cubano, sobre todo en el ejemplo dado por Fidel y su grupo luchando frente a un imperio, aún después que se declararon marxistas-leninistas. Pero aquí había grupos minúsculos y dirigentes que profesaban ya esa ideología, pero el movimiento en sí, eso es, hay que recalcarlo, no era de inclinación marxista-leninista, ni eran sus propósitos. Esa fue la acusación, la misma acusación que lanzaron aquí sectores retardatarios contra el gobierno de Bush, la misma acusación que lanzaron los representantes del sector reaccionario contra la revolución para desprestigiar y justificar la intervención militar. Pero era un movimiento esencialmente liberal y democrático. Pero precisamente a lo que no estaba dispuesto el profesor Bosch, sí estuvo dispuesto el presidente Balaguer, que fue colocado en la presidencia, y se puede subrayar eso del año 66, colocado por los norteamericanos, claro, para hacer lo que se hizo, que incluyó el asesinato o la neutralización de lo mejor que había en las fuerzas revolucionarias, desde marxista hasta liberal, claro, y punto. Ya están los asesinatos, todo esto. Eso puede explicar en parte el triunfo reiterado del conservadurismo nacional, al punto de que llega el PRD, pero no es el PRD de antes del poder, sino que llega el PRD en el momento que está dispuesto a convertirse en el partido conservador. Claro, claro. Y luego, tantos años después, llega el PLD y hace lo mismo, que no es ni sombra
del PLD del 73. Porque una cosa es ser oposición y otra estar dirigiendo los destinos de una nación. Pero todo esto tiene que ver con la invasión. Pero Balaguer, Sí. no, de antes, es bueno recalcar y señalar que desde el ajusticiamiento del dictador Trujillo, Balaguer siempre estuvo en la mira de los norteamericanos. Es famosa aquella expresión del presidente Kennedy en plena reunión con su gabinete, ya muerto Trujillo, cuando él establece lo que se conoce la doctrina Kennedy frente a Santo Domingo. 3 caminos veía Kennedy. 1, un régimen parecido al de Trujillo, pero ese se descartaba. Un régimen democrático, Pero demasiado democrático. pero no muy democrático. Sí. O llevar a Balaguer a sí mismo de la mano camino hacia la democracia, como la concebían ellos. Manera que recuérdense que Balaguer en el 62, cuando sale del Consejo de Estado y sale del país, se establece en Nueva York y ahí reanuda o continúa sus vínculos con el Departamento de Estado. Sí, Juan Daniel, me place mucho ver que en la colección por los 50 años está el libro de Arlete Fernández, el coronel Rafael Fernández Domínguez. Yo bregué mucho para que la comisión asumiera, incluso hablamos una vez y iniciamos los trámites, pero veo que está el libro. Eso es una joya. Eso es una joya. Entonces, Fíjate. esto sirve, excusamente, antes de entrar ahí, para preservar la memoria histórica. Y creo que el esfuerzo que hace la comisión va en esa dirección. Entonces, Ese es esa el importancia. sentido. Yo escuché a una dirigente del Museo Memorial de la Resistencia de estos días, hablando de lo que significa ese museo para conservar esa memoria histórica. Claro. Y yo creo que la medida que nosotros rescatamos esa memoria histórica, evitamos a que se vuelva al pasado. Entonces, ahora que se está hablando de camino a la dictadura, la que sé yo qué, ¿tú crees que en el país haya posibilidad de repetir ese acontecimiento de este tipo o que vayamos nosotros para otra orilla? Bueno, la historia no se repite. Eso es un hecho, es un axioma. La historia es una sucesión de acontecimientos de conformidad con lo que permiten los tiempos. De manera que nosotros debemos enfrentarnos a las coyunturas y a los retos que plantea el presente. El pasado no existe, no sabemos qué será del futuro, pero yo te diría que el pueblo dominicano ha transitado ya un camino largo, repleto de vicisitudes desde el 61 hasta acá, pero ya la democracia dominicana ha echado raíces muy profundas en la conciencia y en la subconsciencia colectiva. A mí me parece que lo que nosotros estamos es abocados a perfeccionar este sistema de la democracia de la manera mejor, más conveniente. En cuanto a los libros, ahí están estudios sobre Fernández Domínguez, un ideario de Fernández Domínguez que hizo el general Lachapelle, documentos sobre el gobierno de Camaño. Está el libro que mencioné del sociólogo José Moreno. Están estos que son estudios de académicos norteamericanos liberales que siempre se identificaron, el desatino americano y la intervención norteamericana. Este es muy desconocido. Sí, esto apenas hay 2 ediciones en español. Esta es la segunda, de Jerome Slater y Lowenthal. Son reimpresiones, segundas reimpresiones. Perdón por la cuñita, ¿dónde se puede conseguir eso? No, ¿Eso se vende? En la comisión permanente. ¿Dónde está la comisión? Esa colección en Gascue, en la Aristides Fiallo Cabral número 4, eso es a precio por debajo de costo, la colección completa. Sí. Aquí, pero hay un libro de Víctor Grimaldi, hay poesía, hay narrativa, cuentística. Vi a Mateo y pensé en eso, Mateo Morrison. Está el libro famoso, aquel que publicó hace años el Ministerio de Defensa, que fue un simposio sobre abril, donde de ambos lados expusieron sus visiones cuando era ministro Soto Jiménez. Oh, mira, muy bien. Y yo diría interesantísimo que estos
análisis y testimonios sobre la Guerra de Abril son textos fundamentales de actores. Ok, diferente. Aquí hay sí, ahí, por ejemplo, hay un estudio clásico de Narciso Isaconde y José Israel Cuello sobre la Revolución, escrito durante la Revolución o pocos días después, de historiadores como Roberto Casac, que participó en la Revolución, Franklin Franco, el profesor José Espaillat, Peña Gómez, es decir, hay perspectivas sobre la Revolución. Hernández Mejía, Edgar, que fue magistrado de la Suprema. Y aquí tú tienes en este primer tomo, míralo el contenido brevemente. Yo te dije a ti, Nelson, que era antes de la Semana Santa que había que invitar para uno tener esos días para uno entrarle a todo el libro. Y yo que pensaba que había leído mucho sobre Abril. Aquí está el libro premiado de Jesús de la Rosa sobre la Revolución. Es decir, yo diría Mujeres de Abril, de Margarita Cordero, Abril, aquí está de Teresa Espaillat. Es decir, hemos querido, y este libro, que es la primera edición en español de ese libro, de ese académico, es un estudio formidable que se publicó en los días de la Revolución. Es decir, estamos hablando de testimonios de académicos y de actores directos en la Revolución que hacen de esta colección una fuente múltiple para quienes deseen tener una visión de la Revolución. Al cierre, casi un gancho. Sí. Hablamos 24, 28 de abril, pero el 29 de abril del 63 fue promulgada la Constitución democrática, liberal, de Bosch. Y mira que la defensa de esa Constitución llevó a una guerra. ¿Qué opinión te merece? Bueno, lo primero es que esa Constitución del 63 constituía una conquista del pueblo dominicano, naturalmente desde la élite gobernante, pero se establecía, se rompía una tradición constitucional dictatorial, porque estaban las constituciones de la era de Trujillo, que eran las que estaban vigentes. Fíjate que cuando el Consejo de Estado recurre a una constitución, luego de la guerra, cuando se perdió la guerra en el sentido, porque se perdió, hubo que transigir, y no solamente hubo que transigir, resultó electo la persona que más se oponía a los propósitos perseguidos por esa revolución. Es decir, que ahí se nos impuso entonces una constitución que ha sido la constitución que más tiempo ha estado en vigor en toda la historia constitucional dominicana, que fue la del 66, y fue la Constitución de Balaguer, que era una edición mejorada de todas las constituciones conservadoras y trujillistas. Muy al estilo del delfín más ilustrado del perínclito, pero sí podemos concluir, cerrando la entrevista, en la importancia fundamental para la democracia dominicana que tuvo esa constitución del profesor Bosch, sin duda, que no ha sido superada todavía. No. Eso queda ahí. Esa constitución es modélica. Modélica. Así es. Buena manera de terminar esta entrevista fundamental. Muchísimas gracias al presidente de la Comisión de Efemérides Patrias por todo, que realmente... No, y quedarán confiscados esos libros. Él sale, pero los libros no. Pero los libros no. No, muchísimas gracias. Y llegará a la otra. Pero es bueno que se sepa que todo esto está a la disposición de cualquier ciudadano. Nada más tienen que llamar allá, está la colección completita, 20 volúmenes. Yo recuerdo la última vez que yo estuve en una feria del libro, que encontré las obras de Pedro Enríquez Ureña a 120 pesos cada una. Así es. Entonces digo, estamos Estas caminando. cuestan 200 pesos cada uno, cada libro. Imagínese. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, continuamos en Enfoque Matinal. Continuamos. Gracias por estar con nosotros en Enfoque Matinal. Señores, ya pasó la Semana Santa. Ahora hay que tomar la carretera nueva vez para los días comunes. Trabajar y hacer la dinámica que provoca que estemos aquí en la lista de los sobrevivientes. Y qué bueno que Papá Dios nos da esa bendición. Vamos entonces a las noticias del día, arrancando con la luz roja.
Miren, circula este video en el que la diputada Lucía Medina, que ahora aspira a la senaduría por San Juan de la Maguana, su provincia, está distribuyendo papeletas, dinero. ¿Qué es ahora mismo? Ay, Dios mío. A uno le da risa ver estos escenarios porque no es nuevo, no es nuevo. Déjamela ahí. ¿Qué es el clientelismo? El clientelismo es una práctica que se repite en países en donde el desarrollo no ha sido alcanzado, en el que gente que tiene poder busca vínculos de lealtad con otros que no pertenecen a ese espectro a través de favores. Favores que compensen que la gente tenga un vínculo con ellos. No estamos en la precampaña todavía, pero están muy intensos los políticos. Así que este video nos hace pensar cuánto la práctica política amenaza que el desarrollo que aspiramos pueda llegar y que llegue lo antes posible. Porque en los países desarrollados esta no es la práctica, el ejercicio político que puede conquistar el interés de la gente. La gente siempre quiere que se resuelvan problemas de la totalidad, de la generalidad, no los particulares. Es lo que debe ser, independientemente de que es muy fácil jugar con la pobreza en un escenario como este. ¿Por qué entonces interesa ver esta clase de escenarios? Porque el objeto del clientelismo es el dinero y la cosa pública. O sea, no se trata del problema de un político, sino de la democracia, de la vigencia, de la gobernabilidad, de los recursos del Estado. Entonces eso nos merece censura. Si efectivamente el video contempla, tal como nos han enviado a nuestras plataformas de CDN, una circulación de dinero por parte de la diputada Medina, que está compitiendo con alguien que es muy bondadoso, el senador por San Juan de la Maguana. Entonces, de ahí en adelante, ¿será una guerra de papeletas o la propuesta para que una ciudad se sienta representada debidamente respecto a la cosa pública? Vaya qué cosa. Vamos a la luz amarilla. Esta semana pasada cae la categoría de luctuosa respecto a la cosa medioambiental, porque independientemente de que muchos estuvieron de vacaciones, continuó el tema incendios forestales en un punto de Jarabacoa y en otro de la Sierra de Bauruco. Recuerdan que les habíamos hablado la semana pasada de un incendio en la Sierra de Bauruco, en el mismo punto en el que el 2017 había también ocurrido lo mismo. Bueno, cerca del Hotel Montaña, también en Jarabacoa, ocurrió un capítulo similar que se pudo resolver de manera más fácil. Lo que nosotros estamos preocupados es por la falta de un informe que presente qué de eso que se especula en ocasiones podría tener como intermediario la mano humana. Eso no es. Porque estamos cayendo en un festín de incendios forestales que siempre se va al mismo elemento de que ha sido provocado. Sentimos mucho luto, llora el medio ambiente porque en un momento de cambio climático tiene que ser protegido de una manera más celosa. Y vemos a un Ministerio de Medio Ambiente pasivo, un Ministerio de Medio Ambiente complaciente respecto a algunas decisiones de cortes de árboles y hasta con la sanción respecto a la judicialización de estos casos. Lamentamos muchísimo. Lo de Sierra de Bauruco es un caso que no se cierra todavía, pese a la redundancia, son dos términos distintos, no se concluye y estamos en el pendiente de que la gente allí y todos, porque todos somos afectados con estos incendios forestales, podamos ver un cierre a nivel de medio ambiente y establecer responsabilidades con esto. Pasemos a la luz verde. Y la luz verde para hoy es a propósito del saludo especial que nos merecen todos los que no tuvieron vacaciones este fin de semana porque aportaron a un masivo operativo representando las instituciones del Estado y otras que no son del Estado pero que también colaboran. Los brigadistas, los voluntarios, los representantes de la Defensa Civil, bomberos, paramédicos, la gente de asistencia vial, los comunes que son pequeños cuerpos de ayuda de sus comunidades. Les saludamos de manera especial. Empiecen la semana reconocidos por una población que entiende que todo sería muy distinto si no contara con el apoyo que ustedes hacen de manera honorable y hasta honorífica en muchos casos, porque hay gente que no cobra por ese desprendimiento, que no cobra por ese servicio, que les aleja de sus familias, pero les hace un compromiso con la sociedad, un compromiso con su patria, que eso sí merece entonces una luz verde este buen lunes. Así terminamos con cariño el semáforo.
Continuamos y desde el pasado heroico entramos al presente terrible de la política dominicana. Y qué bueno que podemos hablar con el señor director del Observatorio Político Dominicano sobre eso, sobre la política dominicana, el momentum político que nos acompaña. Don Natanael Concepción con nosotros, bienvenido. Gracias, Pablo. Gracias. Nelson, por esta amable invitación de compartir con ustedes y su teleaudiencia. Bueno, Natanael, el menú es tan amplio que yo voy a comenzar con una general. Las contradicciones y lagunas muy evidentes entre las leyes de partido y del régimen electoral, incluyendo lo del arrastre que ha provocado tanta confusión entre los mismos autores de la pieza. Sí, sin duda que hay incongruencia entre la ley de partidos y la ley de régimen electoral. Incongruencia algunas difíciles de salvar. Por ejemplo, ese del arrastre genera un gran problema porque cuando uno lee el artículo 92 parece ser que la ley manda a la Junta a emitir boletas separadas, pero cuando uno lee el artículo 104 y ve la referencia que se hace a la ley del voto preferencial, parece ser que la ley manda que se mantenga la modalidad de arrastre. Entonces, ¿cómo la Junta puede mantener el arrastre si imprime boletas separadas para el nivel de senador y diputado? Desde el punto de vista práctico, la Junta se va a ver en la obligación de pronunciarse sobre una contradicción muy aguda de la ley, generando eso muy previsiblemente recursos judiciales, porque en la audiencia pública que hizo la Junta se notó que una gran parte de los partidos está en contra y que un partido tan importante como el PLD está a favor junto con otros aliados. O sea que ahí hay una situación bastante compleja para la Junta y para el sistema de partidos también. Natanael Concepción, desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, de la salud, de la política dominicana, ¿cómo explicar las contradicciones que van apareciendo de dos leyes aprobadas por el mismo Congreso, por los mismos señores, bajo el control casi absoluto del mismo partido, y de repente usted ve este mangú terrible? ¿Cómo se puede explicar? ¿Qué no sabemos que sabe el Observatorio Político Dominicano? Bueno, el Observatorio Político se nutre de lo que nos nutrimos todos los dominicanos. Observamos las realidades de los medios disponibles. Yo siento que la prisa es mala consejera en el ámbito legislativo. Y la ley de régimen electoral, a pesar de ser una ley esperada por muchos años, fue muy acelerada en su última etapa. Y creo que producto de esa aceleración es que ocurre eso. De hecho, es revelador lo que ocurre cuando uno analiza las actas del Congreso, porque si uno ve la sesión del Senado, por ejemplo, el legislador Paliza y otros legisladores se retiran de la sesión protestando porque se está aprobando el arrastre. Sin embargo, cuando uno va luego a la ley genera una contradicción sobre el arrastre. O sea, nos damos cuenta de que los legisladores al momento de aprobar entendían que estaban aprobando algo, pero en el marco de lo que establecieron por escrito dejaron sentadas contradicciones. Y eso solamente tiene una explicación en las prisas. O sea, a veces el producto legislativo es un producto muy delicado porque requiere cuidar mucho las contradicciones y eso a veces se genera. ¿Por qué esa ley tiene esas contradicciones? Porque si nos vamos al diseño original de la ley de régimen electoral, fue diseñada por la Junta que la sometió en ese momento con la finalidad de eliminar el arrastre. Como ese era el espíritu de la ley, para poder mantener el arrastre había que trabajar muy a fondo el espíritu de esa ley. Y ahí fue que tuvo el descuido. Por eso digo que me parece que fue un problema de prisa. Porque la ley tenía una orientación, al cambiar la orientación a la ley, había que tener un cuidado de manera integral en ese texto. ¿Y qué viene ahora? Porque el problema está, y es un problema serio porque ya mencionaba la posibilidad de entonces acudir a altas cortes. Ya estamos prácticamente en mayo, o sea, la cosa, el tiempo va pasando. Sí, eso va a generar un trastorno en el sistema. Claramente lo primero que tiene que hacer la Junta es pronunciarse con rapidez, porque hasta que haya una decisión judicial en contrario, lo que establezca la Junta es lo que se va a mantener. Entonces, lo primero que hace falta es que la Junta se pronuncie. Lo segundo que hace falta es la actitud de los partidos frente a eso. Yo creo que esta situación también amerita de cierto diálogo entre los actores políticos para buscar una salida que sea práctica, porque si se van por el plano jurisdiccional, van a someter este pleito que puede sobrepasar incluso el horizonte temporal de octubre, muy previsiblemente, porque estaríamos hablando de que el recurso oportuno sería ante el Tribunal Superior Administrativo, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral, porque sería del Tribunal Constitucional, perdón, pues sería recurrir un acto de la Junta, en principio una decisión de la Junta, y luego eso podría pasar hasta el Tribunal Constitucional. Ese tránsito nos puede someter a que todavía en la fecha de las elecciones hayan recursos pendientes contra esa decisión. Bueno, mencionas el diálogo, ese es uno de los posibles bajaderos, pero una característica del actual momento es su indefinición. A casi un año de las elecciones nacionales y congresuales, a 10 meses de las municipales, no hay nada claro.
Y además hay muchas confusiones y muchas lagunas. ¿Qué observa el observatorio en esta coyuntura? ¿Qué está viendo? Mire, nosotros justamente a partir del día de mañana podemos circular un registro de encuesta, el tercer boletín. Nosotros desde mayo del 2017 hemos estado registrando todas las encuestas electorales que han salido en los medios de comunicación. No importa cuál sea la encuesta, si salió en un medio de comunicación, la registramos. Hemos hecho eso porque advertimos con tiempo que era un panorama que tenía mucho nivel de incertidumbre y también porque hemos visto una tendencia a guerra de encuestas en los últimos procesos electorales y queríamos con tiempo guardar un registro para que luego el país pueda ver, bueno, cuál fue el comportamiento de las encuestadoras en el proceso. ¿Qué le está diciendo ese registro? Bueno, hemos visto 23 encuestas y 3 encuestadoras. Básicamente el registro muestra que hay dos temas fundamentalmente, ¿no? El registro muestra que en el caso del PRM, Luis Abinader va consolidando un posicionamiento, por lo menos en esas encuestas. Aparecen David Collado en algún momento, Hipólito Mejía, como contendores de Luis en ese propósito. En el caso del PLD hay dos tipos de encuestas. Hay las encuestas que no miden al presidente Medina por el impedimento y hay unas pocas que lo han medido por el impedimento. Básicamente, el expresidente Fernández pues también muestra una consolidación en el caso del PLD. Ahora, en el panorama político en general, el tema de la reelección presidencial o la posible reforma constitucional mantiene sobre el ambiente un grado de tensión y de incertidumbre, un grado de tensión institucional y partidaria. Institucional digo porque parte de los debates que han habido en el país tienen que ver con eso, incluso los recientes, y en el plano partidario, pues claramente en el PLD se advierte una tensión y un riesgo de fractura producto también de la definición de ese tema. Es decir, que en el escenario político falta por definir ese elemento tan importante que al afectar muchos de los aspectos del país, porque el PLD tiene mayoría en el Congreso, tiene mayoría en los ayuntamientos y dirige el Ejecutivo, eso hace que lo que ocurra alrededor de la decisión de la candidatura del PLD afecte en gran parte el funcionamiento del país. ¿Qué se puede hacer en un país con la cultura del no perder, la cultura política del no perder? Aquí usted pierde 100-4 y usted se atreve frente a una cámara y un periodista a decir que le hicieron fraude. Ahora uno está viendo muchas encuestas de posicionamiento, que usted nota que es un asunto como se puede hacer porque en pocas semanas la realidad no te va a desmentir y no vas a hacer el ridículo, ¿no? Entonces hay como un chiste malo en el sentido de que mi candidato, yo saco una encuesta e incluso aquí se dan chistes peores. Yo sé que el próximo jueves sale una encuesta que me va a dar por la madre y yo mando a hacer una cosa que le llaman encuesta, y saco la mía el martes. ¿Esto es parte de la democracia, de la libertad, rozando el libertinaje, o hay la posibilidad de tener cierta institucionalidad, cierto orden, sobre todo en esta etapa, porque las encuestadoras se cuidan mucho de no hacer el ridículo cuando, por ejemplo, en el proceso electoral a 3 semanas yo digo que el mío va a ganar 80-20 y sucede justo lo contrario, que ahora no. Ahora todo se puede justificar. ¿Se puede hacer algo? ¿Se está haciendo algo? Sí, nosotros en el observatorio habíamos abogado en varios trabajos porque hubiera una regulación de las encuestas. Claro, la regulación de las encuestas siempre tiene una dificultad que es la libertad de expresión. Entonces, la ley de régimen electoral, una de las virtudes que tiene es esa. Establece un mínimo de regulación, que siempre tiene que ser un mínimo razonable, que hace que las encuestadoras se tengan que registrar. Ya la Junta Central Electoral abrió el proceso de registro, por lo que una de las cosas que nosotros vamos a observar, probablemente en un cuarto boletín, los boletines lo estamos haciendo cada 3 meses, va a ser que quizá disminuya el número de encuestas y de encuestadoras, porque ahora tienen que pasar por el filtro del registro. Y alguien tiene que presentar un nombre. Por ejemplo, uno Gallup, eso es un equipo multidisciplinario, pero uno cuando piensa en Gallup, piensa en Rafael, en el director de Gallup, caramba. Acevedo, por favor. Entonces, Gallup es Acevedo y su equipo. Entonces hay una responsabilidad hasta personal, porque Rafael se cuida. En este caso, esa regularización va a tratar de hacer eso, que la empresa Riquitín Bambán del señor José Maquinini, pero que aparezca este señor, un poco de meter algún tipo de presión social para evitar el relajo de las encuestas. Sí, justamente, el registro somete a que las encuestadoras tengan que especificar cuáles son sus técnicos, den los datos de ellos, den los datos institucionales, quiénes son los accionistas, quiénes son los socios, o sea, establece condiciones en las cuales la encuesta tiene que acreditarse y eso hace que encuestadora fantasma por lo menos sepamos quién está detrás del fantasma, ¿no? Exacto. Y eso es importante para el país y para la democracia porque un encuestador influye en la opinión pública, entonces debemos saber quiénes son los que están patrocinando o
auspiciando determinadas encuestas. Natanael, hablamos de la indefinición del panorama, pero también hemos visto opiniones, incluso un estudio del PNUD sobre la calidad de la democracia, que la pinta muy enclenque, muy débil, casi cayéndose, y que dice cosas como que en la República Dominicana no existe diversidad de opinión en los medios de comunicación. Pero bien, el panorama es un poquito tétrico. Entonces yo digo, ¿podría haber espacio a partir de esa indefinición y de los males que le estamos achacando a la democracia para un Bolsonaro, para un Donald Trump? Bueno, aquí la tendencia política electoral en la República Dominicana ha sido de un bipartidismo, fundamentalmente, con un grupo de partidos pequeños alrededor que forman parte de la gobernabilidad y que hacen alianzas, ¿no? Eso más o menos ha sido el sistema. Y para poner un ejemplo, en todas las elecciones de la época democrática, del 78 para acá, ha habido una concentración de más del 90% de los votos entre dos fuerzas electorales y en momento de transición entre tres. Es decir, que nunca ha habido una concentración del voto fuera de esos partidos tradicionales. Eso dice que aquí el sistema político dominicano, a través de los partidos, ha sido muy estable. Hay mucha discusión en la literatura de las ciencias políticas por qué ha sido República Dominicana un caso tan estable. República Dominicana hay que recordar que tuvo a Balaguer, tuvo a Peña, tuvo a Bosch, que lo tuvo en un momento en el que América Latina no contaba con tres líderes tan fuertes dentro de un sistema democrático. Mayormente la realidad latinoamericana era otra. Los países donde ha habido un quiebre del sistema de partidos se caracterizan por lo siguiente. Ha habido una crisis económica grave, que ha afectado o ha traído una recomposición en el sistema, y esa crisis económica ha traído evidentemente una crisis en el liderazgo político. La crisis más reciente que tuvimos aquí fue en el 2003 y la solución a esa crisis vino del mismo sistema de partidos tradicionales. Es decir, que no aparenta haber ese debilitamiento. Luego, la abstención en el país es de apenas un 30%. Lo que te dice que en las elecciones participa un 70% del electorado. Esos son números envidiables. En democracia tan desarrollada como Estados Unidos hay apenas un 40% de participación. Ahora, ¿qué es lo que se viene indicando? Latinobarómetro, la POD, este estudio del PNUD, vienen hablando de que hay algunos síntomas de preocupación en esa estabilidad y en esa democracia dominicana, que debemos de verla. A veces esos síntomas generan alarmas, a veces alarmas razonables, a veces alarmas excesivas, pero sí hay síntomas de preocupación, como es natural. Una democracia tiene desafíos y tiene avances, entonces yo siento que nosotros andamos en esa situación. Por un lado tenemos desafíos y por otro lado tenemos avances. Lo cierto es que ha aumentado el nivel de desconfianza del ciudadano hacia la democracia e incluso el nivel de rechazo a una dictadura. Ya la gente, hay un porcentaje preocupante, no mayoritario, pero preocupante, que no ve con tan malos ojos un régimen de fuerza siempre que le asegure por ejemplo, la seguridad ciudadana, en el caso de la delincuencia. Pero ¿hasta qué punto el eje, y nosotros somos país líder en cuanto a que fue por aquí que se inició el proceso de democratización con el gobierno de don Antonio Guzmán en toda América Latina? Entonces, ¿hasta qué punto en la República Dominicana, a pesar de ese avance nuestro a partir del 78, todo gira como en América Latina también en el funcionamiento de la economía? O sea, sin crisis económica es muy difícil cambios sustanciales en la política o una ruptura con ese tripartidismo que nos hemos montado nosotros, que llama la atención, como lo señalaba, de que en América Latina hay problemas en casi todo el mundo, en casi todos los países, en términos políticos partidarios, menos aquí. Seguimos aquí con PRD, ahora mientras tanto, que llama el PRM, PLD y Partido Reformista. Háblame de esto para concluir. Sí, yo siento que tiene que ver mucho con que en República Dominicana, desde el 78 para acá, se ha logrado construir democracia y desarrollo. Es decir, el sistema político ha logrado traer desarrollo, la economía ha crecido. Ahora, lo que ha ocurrido aquí es que la ampliación de la clase media ha ido de manera más gradual y la desigualdad ha sido un gran desafío. Entonces, ahora el problema que enfrenta el país es que con una clase media que ha crecido más, vienen otro tipo de reclamos. Y por eso ya no se reclama una democracia electoral, sino se reclama una calidad de la democracia. Entonces, ese desafío, junto con la desigualdad, son los grandes desafíos que tenemos por delante y que si no lo administramos bien, puede haber una crisis de gobernabilidad. Pero mientras haya estabilidad, sí, va a ser difícil que haya cambio, porque el cambio viene producido porque la gente se siente muy insatisfecha con lo que hay. Y si lo que hay es estable y el país está creciendo, yo puedo
la gente puede sentir algún nivel de insatisfacción, pero no lo suficiente como para que haya una ruptura del sistema o un cambio brusco del sistema. Don Carlitos, el viejo Marx no estaba tan equivocado en aquello de que la estructura económica determina lo demás. O sea que en la República Dominicana podemos decir que la posibilidad de estos Bolsonaro no está tan cerca, pero finalizando ya, ¿se ha avanzado lo suficiente en los últimos años en el gran hándicap de la democracia dominicana, que es la injusta distribución de la riqueza generada? ¿Es real todas esas estadísticas que uno ve, disminución de pobreza extrema, de pobreza, todas esas cosas son reales? ¿Se está haciendo el trabajo? Sí, hay indicadores muy serios que dicen que ha reducido la pobreza y que en gran parte hay avance. Ahora, el nivel de desigualdad que lo mide el índice Gini no ha tenido el mismo grado de avance. O sea que la desigualdad sigue siendo nuestro ¿Quién iba a decir que uno iba a terminar esta entrevista citando al compañero Hipólito Mejía? Queda mucho por hacer. Profesor, muchísimas gracias. El señor director del Observatorio Político Dominicano, Natanael Concepción, nos ha acompañado. Continúa Enfoque Matinal. Gracias por continuar con nosotros. En Enfoque Matinal hay una sección que nos encanta, Poder Ciudadano, porque los empoderamos para que conozcan qué la ley les da como atribuciones para poder reclamar en un escenario X. Primero, antes de entrar al tema, saludar a Rosa. Hola Rosa, estás muy bonita con tu chaqueta hoy. Muchísimas gracias. Rosa siempre está bonita, una mujer que resplandece sola. Gracias así por el piropo, igual tú siempre estás muy buena moza. Ay, Sí. gracias. Señores, vamos a hablar de un tema que hoy es para hombres y para mujeres, y en estos tiempos en que los niños, tristemente, muchas veces son hijos de padres separados, las reglas tienen que estar claras para que el niño pueda crecer protegido, sin conflictos entre los mayores. Así que vamos a hablar de la pensión alimenticia, uno de los que sí provoca roces en muchos momentos porque el dinero es un tema delicado. Entonces, arranquemos, Rosa, ¿cuáles son los deberes, las obligaciones que tienen los padres respecto a sus hijos? Una vez nos separamos, vamos a decir. Sí, establece la Constitución de la República, es muy importante que usted conozca, que el artículo 75.7 de la Constitución de la República establece un deber compartido, tanto del padre como de la madre, para proveer, sostener a sus hijos menores de edad. ¿Cuáles son los titulares de ese derecho? Son titulares los menores de 18 años. Y claramente dice que es obligación del padre y de la madre buscarse un trabajo digno para poder sostenerlo, brindarle alimento. ¿Y qué se considera alimento? Pues se considera alimento todo aquello que sirva para la subsistencia de ese niño, niña y adolescente. ¿Cómo? La vivienda, necesita una vivienda digna para él estar bajo un techo y estar protegido del sol y de la lluvia. Necesita ropa, necesita alimentos, necesita también educación y necesita también asistencia de salud. Entonces, todo eso es deber del padre y de la madre proveérselo. Y también, en caso de que el padre y la madre no están los hermanos mayores de edad, que también es una responsabilidad. Si el padre o la madre muere, ¿quién va a hacerse responsable de ese menor de edad? Entonces tenemos que también están los ascendentes hasta el 3er grado. Y en caso de que ya no tenga familiares, el Estado, a través de sus organismos, tiene que hacerse responsable de ese menor de edad que es necesario para que la sociedad pueda crecer y pueda desarrollarse. Entonces, ¿qué hacer en caso de que una persona, mayormente surge que cuando se da el divorcio, el hombre o la mujer, o mayormente dicen que es el hombre, eso habría que, se olvidan de los hijos? Entonces, no. Usted estaba casado con esa mujer y esa criatura, que es el fruto de ese amor que existió en un momento determinado, tiene que sostenerse. Entonces, ese deber está ahí. ¿Qué hacer? Pues entonces, esa señora puede dirigirse al Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes para poner una cita. Entonces, ¿qué sucede en la justicia mayormente? Que a veces te dan la cita a ti mismo de que para que la madre o el padre le lleven la cita. Entonces ahí tenemos un inconveniente porque se puede generar fricción entre ambas partes cuando tú vienes, tú como persona, y le envías la cita a la persona. ¿Y qué tú recomiendas? Lo recomendable es que se le envíe con otra persona o que se le envíe mediante algo así la cita. Entonces inmediatamente se da el tema de la cita, entonces vienen un día frente a la fiscal, esos procedimientos lo recuerdo bastante bien cuando vivía en los oficios del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, y entonces hay conversa para ver si pueden llegar a un acuerdo.
son muchísimas las parejas que sí, que por el interés superior del niño deciden llegar a un acuerdo. Y ese señor o esa señora se le asigna la pensión alimentaria, entonces se le da un documento que se llama acta de conciliación. Esa acta de conciliación se homologa ante los tribunales de la República. Es decir, ese documento ya tiene fe pública y obligaciones civiles. Ahora, ¿qué pasa si no llegan a un acuerdo? Como sucede en una gran cantidad de casos, que, bueno, tú quieres darme 10.000 pesos, pero tú ganas 70.000 pesos. Y tú sabes que el niño tiene una condición especial. O tú me quieres dar 3.000 pesos y eso no me da. Y eso no da para sostener. Entonces, ¿qué sucede? Entonces hay que, con esa acta de no acuerdo, se hace un proceso ante el tribunal. La competencia es el juzgado de paz en atribuciones de niños, niñas y adolescentes, dependiendo del domicilio, es decir, del domicilio donde viva el niño. Entonces ahí se incoa una demanda, ¿no? Formalmente se deposita el acta de no acuerdo. ¿Qué se deposita también? Usted tiene que demostrar la solvencia de ese señor o de esa señora, ¿verdad? Usted tiene que, por ejemplo... La mujer es que tiene que llevar ahí información sobre lo que ella entiende que gana ese hombre. Exacto. Lo que es un gran conflicto porque muchos niños son producto de relaciones en las que usted no fue esposa de esa persona. Usted no tiene necesariamente conocimiento de la información fiscal de esa persona, de cuánto gana. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a esa clase de gente? Hay muchos niños que son producto de una relación circunstancial, de gente que no fueron esposos. Sí, pero en este caso, si el niño es reconocido, porque puede ser que haya sido producto de una relación circunstancial, pero si ese niño fue debidamente reconocido, hay un acta de nacimiento, usted también puede gestionar en el trabajo, si tiene un trabajo fijo que está en nómina, con esa simple acta de nacimiento, el empleador tiene que darle la información. ¿Y qué pasa si el niño no fue reconocido? Si el niño no fue reconocido, entonces hay que hacer un proceso de ADN, ¿verdad? De solicitar para ver si ese niño realmente es de ese padre. En caso de la madre embarazada, que muchas veces se da, también tiene que pagarle la pensión. Mientras tanto se resuelva en una pensión provisional, se decida si realmente ese señor es padre de esa menor de edad. Aunque eso en la práctica muchos hombres se resisten diciendo yo voy a esperar el nacimiento porque no sé si el niño es mío. Sí, pero por ejemplo tuve un caso de que el señor decía que el niño no era de él, pero mientras tanto él tuvo que sostener, él tenía un deber de manutención de esa señora mientras no había dado a luz. Resultó que después no era de él. ¿Y qué pasa ahí? No, en este caso usted puede demandar daños y perjuicios, tiene una serie de demandas y de posibilidades a nivel legal para que usted pueda resarcirle, porque mientras tanto usted estaba sosteniendo a una criatura que no era de usted. Entonces, que es importante que usted sepa que existen los procedimientos correspondientes para que a usted se le pueda retribuir, porque la responsabilidad no es del padre, la responsabilidad no es de la madre, es una responsabilidad compartida y por lo tanto ambos tienen que asumirla. En caso de que, por ejemplo, pasa mucho que el hombre no está de acuerdo, le ponen una pensión excesiva. Entonces, ¿qué hacer en caso de que usted le pongan una pensión excesiva? Usted tiene que demandar en la Corte de Apelación para que esa pensión se adapte a su salario, es decir, a lo que usted gana, porque dice la ley que a usted no se le puede poner una pensión por encima del 50% de sus ingresos. Y por eso el pleito de algunos es tratar de presentar que ganan menos de los que ganan. Rosa, nos han asaltado ya con el tiempo, nos dicen que hay que despedir, que sería lo último que les podemos aconsejar. Que sí, que existen las prerrogativas legales pertinentes, úselas, porque la responsabilidad es compartida tanto del hombre como la mujer en caso de pensión alimentaria. Esto fue Poder Ciudadano con Rosa Pérez Melo. Ay, sí, señores, y proteger a nuestros muchachos, que por sobre todo el interés de ellos es que crezcan sanos y bajo el cariño siempre permanente de papá y mamá. Así terminamos en Enfoque Matinal. Mañana a las 7 aquí les esperamos, pero continúa la programación de CDN.